Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo sea contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, detrás de nosotros, a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida. Nuestra familia profetizamos cielos abiertos sobre tu vida, sobre tu casa, tu familia y tus negocios. Que tus proyectos salgan bien y que el Señor esté constantemente fortaleciendo a ti y a todos los de tu hogar. Que toda obra de envidia, de maldad, de oposición y toda batalla espiritual se rinda al poderoso nombre de Jesucristo. Invocamos el nombre de Jesús en esta oración y pedimos al dulce Espíritu Santo que Él pueda conducir todas las cosas. Nuestro corazón está rendido a ti, oh Dios. Nuestros oídos están abiertos para escucharte, abiertos para rendirnos a tu voluntad. Queremos ser guiados hacia el pleno deseo y la perfecta voluntad del Señor en nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, Padre, y ayúdanos a caminar según tus caminos. Oramos en el nombre de Jesús, presentando también nuestra carta para Dios, las oraciones específicas que hacemos en una misma fe, en concordancia, creyendo que tú, oh Dios, eres el Dios que responde. Tú eres el Dios que trae respuestas, como está escrito en tu palabra. Clama a mí y yo te responderé, y te anunciaré cosas grandes y firmes que no sabes. Padre mío, te pedimos, bendice cada carta para Dios, cada petición de oración, cada oración específica que fue hecha, Señor, en este propósito. Libera tu poder, Padre. Y oro también por todo aquel que está enfermo, física o emocionalmente, para que sea sanado ahora, en el poderoso nombre de Jesucristo. Oramos para que toda enfermedad, toda alergia, todo cáncer, toda dolencia o cualquier tipo de problema físico se rinda ante el poderoso nombre de Jesús. También oro, Padre, para que el Señor quite la ansiedad, quite el miedo, quite la insomnio y traiga paz a ese corazón. Paz a esa vida, en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Que Dios te bendiga. Di conmigo: mi Dios me responde. Esa es nuestra certeza, que Dios escucha las oraciones. Nuestra vida está en el altar de Dios. La Biblia dice que mucho puede la oración del justo en sus efectos. También dice que Elías, el profeta Elías, un gran hombre de Dios en la Biblia, era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Y oró, y los cielos se abrieron y llovió. Y yo creo que, de la misma manera que nosotros tenemos nuestras limitaciones, todos nosotros, Dios responde a nuestras oraciones. Así como respondió a las oraciones del profeta Elías, también puede responder a mis oraciones y a las tuyas. Aunque seamos seres imperfectos, aunque cometamos errores, tenemos un Dios en nuestra vida que nos escucha, un Dios que puede hacerlo todo. Por eso, pon tu fe en el Señor. Digo esto porque algunas personas a veces se me acercan y dicen: soy tan pecador. ¿Cómo va a escucharme Dios? Pero, a través de Jesucristo, tú recibiste una nueva oportunidad. Naciste de nuevo por medio de Jesús. Tus pecados fueron perdonados y se te dio una nueva oportunidad. Ahora tienes acceso a Dios. Y sí, Dios tiene placer en escucharnos. Dios se alegra al ver a sus hijos orando. Por eso Jesús nos mostró con su propio ejemplo que la oración debe ser parte de nuestra jornada, de nuestro destino, de nuestro propósito aquí en la tierra. Amén. Y en eso creo. Amo la oración. Soy un intercesor. Creo profundamente en el poder de la oración y creo que necesitamos rendirnos cada vez más a Dios a través de la oración. Amén. Quiero compartir una palabra contigo. ¿Has oído hablar de un lugar llamado Gosén? ¿Lo has escuchado alguna vez? Bien, este lugar llamado Gosén fue donde el pueblo de Israel, la familia de Jacob, vino a habitar por invitación de José y del faraón. Ese lugar representa un sitio de bendición, un lugar de maravilla. Hoy quiero hablarte sobre 4 características de estar en un lugar bendecido. Y con esta palabra,
también podrás identificar si el lugar donde estás es bendecido o no, si estás en la dirección de Dios o no, porque eso es lo que representa Gosén, un lugar conforme a la voluntad de Dios. Cuando estamos en ese sitio, llamado la voluntad de Dios, somos bendecidos de muchas formas. Este texto se encuentra en Génesis, capítulo 47, versículos del 1 al 6, donde dice así: Entonces vino José y dijo a Faraón: Mi padre y mis hermanos, con sus rebaños y su ganado, y con todo lo que poseen, han venido de la tierra de Canaán, y sé aquí que están en la tierra de Gosén. Y tomó a 5 de sus hermanos y los presentó ante Faraón. Entonces Faraón preguntó a los hermanos de José: ¿Cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron: Tus siervos son pastores de rebaños, tanto nosotros como nuestros padres. Y dijeron además a Faraón: Hemos venido a habitar en esta tierra, porque no hay pasto para los rebaños de tus siervos, pues el hambre es muy grande en la tierra de Canaán. Ahora te rogamos que permitas que tus siervos habiten en la tierra de Gosén. Entonces Faraón dijo a José: Tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto está delante de ti. En lo mejor de la tierra, haz que habiten tu padre y tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Si sabes que entre ellos hay hombres capaces, ponlos como jefes del ganado que me pertenece. Mira eso, el mejor lugar de la tierra. Gosén no era solo un sitio geográfico, era un lugar de bendición, un símbolo del favor de Dios, de abundancia y también un posicionamiento espiritual. Yo creo que no llegaron allí por casualidad. Fue Dios quien los colocó en ese lugar y los sostuvo de manera sobrenatural. José llevó a su familia a Gosén durante la crisis más severa de Egipto. Y allí experimentaron 4 características que toda familia también necesita experimentar. Cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, en un lugar de bendición, experimentarás estas 4 cosas. La primera de ellas es la preservación. Dios preserva tu linaje, tu propósito y también tu identidad familiar. Creo firmemente que cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, Él nos preserva. No importa si a nuestro alrededor hay crisis, enemigos o luchas, cuando estamos en el centro de su voluntad, somos preservados. A veces parece que olvidamos eso. Olvidamos que Dios cuida de nosotros. Olvidamos que el centro de la voluntad de Dios es un lugar de preservación, un lugar intocable, un lugar donde la mano del Señor está sobre nuestra vida. Todos enfrentamos distintos tipos de desafíos en nuestra vida. Desafíos que pueden ser incómodos y difíciles. Pero en medio de esa jornada, aun cuando sea incómoda en algunos momentos, la presencia de Dios en nuestra vida nos fortalece, nos capacita y nos ayuda a continuar. Cuando estás en ese sitio llamado el centro de la voluntad de Dios, eres preservado. Esa preservación es Dios guardando tu casa, tu linaje, tu familia. Ese es un lugar de bendición y de protección. Serás preservado allí por mucho tiempo. Durante mucho tiempo Dios te guardará y obrará en tu vida. La segunda cosa es la prosperidad. Cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, en ese lugar llamado Gosén, que representa precisamente ese centro de su voluntad, todo lo que Dios ha puesto en tus manos se multiplica. ¿Por qué? Porque estás en el centro de su propósito. Así que, aunque te sientas limitado, aunque no te creas capaz, lo que Dios puso en tus manos prosperará. Tu trabajo, tus oportunidades, tus dones, todo prospera porque estás en ese lugar llamado Gosén, en el centro mismo de la voluntad de Dios. Cuando estás espiritualmente posicionado para obedecer a Dios, cuando decides renunciar a tu propia voluntad para seguir la suya, te encuentras en un sitio de abundancia, de riqueza y de provisión donde nada te faltará. Porque aquello que Dios te entregó prosperará. Puede ser una pequeña tienda, un negocio modesto, pero a través de esa tienda Dios traerá prosperidad. Dios traerá los recursos, el sustento y la provisión que necesitas para cumplir tu llamado y tu propósito.
Cuando la familia de Jacob llegó a Egipto, jamás imaginaron que permanecerían en un lugar tan abundante. Y observa lo que dijo Faraón. Era la mejor parte de la tierra. Dios tiene lo mejor reservado para nosotros. No entiendo por qué tantas personas insisten en pensar siempre en lo peor. Insisten en creer que Dios no tiene nada bueno para ellas, o que su vida aquí en la tierra tiene que ser un sufrimiento constante. Pero yo deseo para ti lo mejor de esta tierra. Deseo que seas muy bendecido, muy próspero y sobre todo lleno de la presencia de Dios, porque es el lugar de prosperidad que algunos minimizan diciendo, ese es solo un lugar material. También lleva la mano de Dios, es la mano de Dios. Algunos cristianos huyen de la idea de prosperidad diciendo, no, porque Dios no es eso. Dios es Dios. Pero deben entender algo, la prosperidad es una bendición de Dios. Lo creas o no, lo es. Así como la salud, así como la familia, así como la comunión con Él. Ahora, claro está, la mayor bendición de todas es la salvación. De nada sirve tener mucha riqueza y prosperidad si no tienes a Dios en tu vida, si no tienes a Jesús como tu Señor. No basta con ganar en esta tierra. Hay que ganar algo mayor primero, y eso es Cristo en tu vida. Cristo es lo más importante, y ese lugar, llamado la voluntad de Dios, es un lugar de prosperidad. La tercera característica es la protección. Las plagas del mundo no entrarán en tu casa. Egipto estaba pasando, y no solo Egipto, sino toda la región a su alrededor, por una crisis muy severa que Dios había revelado. Yo entiendo que, detrás de muchas crisis, hay también una fuerte actuación maligna. No digo que en todas, porque hay crisis que nosotros mismos provocamos, pero hay otras en las que detrás hay una nube demoníaca, una acción del enemigo contra tu destino y contra lo que Dios ha preparado para tu vida. Sin embargo, en ese lugar, el centro de la voluntad de Dios, las plagas no tenían poder sobre Jacob ni sobre su familia, porque estaban bajo la dirección divina, bajo una palabra de Dios. Cuando estás bajo una palabra de Dios, la plaga no tiene poder sobre tu vida. Aunque todo a tu alrededor parezca desmoronarse, no serás alcanzado. Así está escrito en el Salmo 91. 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Eso significa que en el centro de la voluntad de Dios estás protegido. Las cosas pueden parecer difíciles afuera. Puedes observar la situación y decir, todo está complicado. Pero aún así estás seguro, porque estás en el lugar donde Dios te mandó estar. Cuando permanecemos donde Dios nos colocó, su bendición está sobre nosotros. Y la cuarta cosa es la provisión. Es una abundancia continua, independiente de las circunstancias. Eso representaba precisamente el lugar donde el pueblo de Israel habitaba, un sitio de provisión constante. Durante todo el tiempo que estuvieron en Egipto, nunca les faltó nada. La provisión era continua. Pasaron más de 430 años y Dios los sustentó allí dentro. Cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, Él te sostiene. Y cuando salieron al desierto, Dios también los sustentó. ¿Por qué? Porque Gosén no era solo una ubicación geográfica, era un posicionamiento espiritual, el acto de obedecer a Dios, de rendirse a su voluntad, de seguir su dirección y sus instrucciones. Es un lugar de promesa, un lugar de lo sobrenatural. Es algo increíble. Por eso, camina según la palabra de Dios. Si caminas bajo su dirección, te irá bien. Si caminas conforme a su voluntad, verás cuántas bendiciones tú y tu casa heredarán en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entrego esta palabra hoy a tu corazón. Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré del Señor, Él es mi Dios, mi refugio, mi fortaleza, y en Él confiaré, porque Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro.
Su verdad será tu escudo y tu defensa. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que anda en la oscuridad, ni la mortandad que destruye al mediodía. 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Solamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque tú, oh Señor, eres mi refugio. Has puesto al Altísimo como tu habitación. Ningún mal te sucederá, ni plaga alguna tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Ellos te sostendrán en sus manos, para que no tropieces con tu pie en piedra alguna. Pisarás sobre el león y la serpiente. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto porque ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Oremos, Señor Dios y Padre, en el nombre de Jesús presentamos ante ti todas nuestras peticiones de oración. Presentamos nuestras vidas, nuestras familias y todo lo que fue colocado aquí, Señor. En esta carta para Dios, todas las oraciones específicas, todos los clamores, cada persona que pide por su salud física o emocional. Yo oro, Señor, por sanidad total, porque Jesucristo sana y nuestra fe está en Él. Presentamos ante ti la vida de cada persona, su familia, sus peticiones y su propósito. Ponemos todo delante del Señor y pedimos una intervención divina. Pedimos el milagro del Señor. Pedimos respuestas del cielo sobre cada petición. Oro también, Señor, por todos los que están enfermos, física o emocionalmente, que sean sanados. Ordeno que toda alergia, que todo problema en los riñones, en el hígado, en el páncreas, en la vesícula, sea sanado completamente en el nombre de Jesús. Llévate, Padre, todo miedo, toda inseguridad. Aquella persona que se ha sentido sola, que ha caminado sola, que ahora reciba la presencia de Jesús en su vida. Que esa presencia que fortalece, que levanta, que transforma, toque ahora su casa. Esa presencia maravillosa que celebramos, esa presencia que alegra nuestro corazón. Señor Jesús, invocamos tu poderoso nombre. Entra con tu presencia en nuestra casa. Entra con tu presencia en nuestra vida y fortalécenos. Espíritu Santo, ven con tu poder ahora y que todo yugo espiritual sea quebrado en el nombre de Jesús. Yo quiero profetizar, Padre, estas 4 palabras sobre aquel que está en el centro de la voluntad de Dios o que se está alineando para entrar en ella. Habrá prosperidad, habrá preservación, habrá provisión sobrenatural del Señor. Y habrá sustento y protección divina sobre su vida. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos, Padre, para que haya un derramamiento de bendiciones, para que los cielos se abran sobre tus hijos e hijas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo sea contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, detrás de nosotros, a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida. Nuestra familia profetizamos cielos abiertos sobre tu vida, sobre tu casa, tu familia y tus negocios. Que tus proyectos salgan bien y que el Señor esté constantemente fortaleciendo a ti y a todos los de tu hogar. Que toda obra de envidia, de maldad, de oposición y toda batalla espiritual se rinda al poderoso nombre de Jesucristo. Invocamos el nombre de Jesús en esta oración y pedimos al dulce Espíritu Santo que Él pueda conducir todas las cosas. Nuestro corazón está rendido a ti, oh Dios. Nuestros oídos están abiertos para escucharte, abiertos para rendirnos a tu voluntad. Queremos ser guiados hacia el pleno deseo y la perfecta voluntad del Señor en nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, Padre, y ayúdanos a caminar según tus caminos. Oramos en el nombre de Jesús, presentando también nuestra carta para Dios,
las oraciones específicas que hacemos en una misma fe, en concordancia, creyendo que tú, oh Dios, eres el Dios que responde. Tú eres el Dios que trae respuestas, como está escrito en tu palabra. Clama a mí y yo te responderé, y te anunciaré cosas grandes y firmes que no sabes. Padre mío, te pedimos, bendice cada carta para Dios, cada petición de oración, cada oración específica que fue hecha, Señor, en este propósito. Libera tu poder, Padre, y oro también por todo aquel que está enfermo, física o emocionalmente, para que sea sanado ahora, en el poderoso nombre de Jesucristo. Oramos para que toda enfermedad, toda alergia, todo cáncer, toda dolencia o cualquier tipo de problema físico se rinda ante el poderoso nombre de Jesús. También oro, Padre, para que el Señor quite la ansiedad, quite el miedo, quite la insomnio y traiga paz a ese corazón, paz a esa vida. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos. Señor, que Dios te bendiga. Di conmigo. Mi Dios me responde. Esa es nuestra certeza, que Dios escucha las oraciones. Nuestra vida está en el altar de Dios. La Biblia dice que mucho puede la oración del justo en sus efectos. También dice que Elías, el profeta Elías, un gran hombre de Dios en la Biblia, era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Y oró, y los cielos se abrieron y llovió. Y yo creo que, de la misma manera que nosotros tenemos nuestras limitaciones, todos nosotros, Dios responde a nuestras oraciones. Así como respondió a las oraciones del profeta Elías, también puede responder a mis oraciones y a las tuyas. Aunque seamos seres imperfectos, aunque cometamos errores, tenemos un Dios en nuestra vida que nos escucha, un Dios que puede hacerlo todo. Por eso, pon tu fe en el Señor. Digo esto porque algunas personas a veces se me acercan y dicen, soy tan pecador. ¿Cómo va a escucharme Dios? Pero a través de Jesucristo, tú recibiste una nueva oportunidad. Naciste de nuevo por medio de Jesús. Tus pecados fueron perdonados y se te dio una nueva oportunidad. Ahora tienes acceso a Dios. Y sí, Dios tiene placer en escucharnos. Dios se alegra al ver a sus hijos orando. Por eso Jesús nos mostró con su propio ejemplo que la oración debe ser parte de nuestra jornada, de nuestro destino, de nuestro propósito aquí en la tierra. Amén. Y en eso creo. Amo la oración. Soy un intercesor. Creo profundamente en el poder de la oración y creo que necesitamos rendirnos cada vez más a Dios a través de la oración. Amén. Quiero compartir una palabra contigo. ¿Has oído hablar de un lugar llamado Gosén? ¿Lo has escuchado alguna vez? Bien, este lugar llamado Gosén fue donde el pueblo de Israel, la familia de Jacob, vino a habitar por invitación de José y del faraón. Ese lugar representa un sitio de bendición, un lugar de maravilla. Hoy quiero hablarte sobre 4 características de estar en un lugar bendecido. Y con esta palabra, también podrás identificar si el lugar donde estás es bendecido o no. Si estás en la dirección de Dios o no, porque eso es lo que representa Gosén, un lugar conforme a la voluntad de Dios. Cuando estamos en ese sitio, llamado la voluntad de Dios, somos bendecidos de muchas formas. Este texto se encuentra en Génesis, capítulo 47, versículos del 1 al 6, donde dice así: Entonces vino José y dijo a Faraón, mi padre y mis hermanos, con sus rebaños y su ganado, y con todo lo que poseen, han venido de la tierra de Canaán, y sé aquí que están en la tierra de Gosén. Y tomó a 5 de sus hermanos y los presentó ante Faraón. Entonces Faraón preguntó a los hermanos de José, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron, tus siervos son pastores de rebaños, tanto nosotros como nuestros padres. Y dijeron además a Faraón, hemos venido a habitar en esta tierra, porque no hay pasto para los rebaños de tus siervos, pues el hambre es muy grande en la tierra de Canaán. Ahora te rogamos que permitas que tus siervos habiten en la tierra de Gosén. Entonces Faraón dijo a José, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto está delante de ti.
En lo mejor de la tierra, haz que habiten tu padre y tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Si sabes que entre ellos hay hombres capaces, ponlos como jefes del ganado que me pertenece. Mira eso, el mejor lugar de la tierra. Gosén no era solo un sitio geográfico, era un lugar de bendición, un símbolo del favor de Dios, de abundancia y también un posicionamiento espiritual. Yo creo que no llegaron allí por casualidad. Fue Dios quien los colocó en ese lugar y los sostuvo de manera sobrenatural. José llevó a su familia a Gosén durante la crisis más severa de Egipto. Y allí experimentaron 4 características que toda familia también necesita experimentar. Cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, en un lugar de bendición, experimentarás estas 4 cosas. La primera de ellas es la preservación. Dios preserva tu linaje, tu propósito y también tu identidad familiar. Creo firmemente que cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, Él nos preserva. No importa si a nuestro alrededor hay crisis, enemigos o luchas, cuando estamos en el centro de su voluntad, somos preservados. A veces parece que olvidamos eso. Olvidamos que Dios cuida de nosotros. Olvidamos que el centro de la voluntad de Dios es un lugar de preservación, un lugar intocable, un lugar donde la mano del Señor está sobre nuestra vida. Todos enfrentamos distintos tipos de desafíos en nuestra vida. Desafíos que pueden ser incómodos y difíciles, pero en medio de esa jornada, aun cuando sea incómoda en algunos momentos, la presencia de Dios en nuestra vida nos fortalece, nos capacita y nos ayuda a continuar. Cuando estás en ese sitio llamado el centro de la voluntad de Dios, eres preservado. Esa preservación es Dios guardando tu casa, tu linaje, tu familia. Ese es un lugar de bendición y de protección. Serás preservado allí por mucho tiempo. Durante mucho tiempo Dios te guardará y obrará en tu vida. La segunda cosa es la prosperidad. Cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, en ese lugar llamado Gosén, que representa precisamente ese centro de su voluntad, todo lo que Dios ha puesto en tus manos se multiplica. ¿Por qué? Porque estás en el centro de su propósito. Así que, aunque te sientas limitado, aunque no te creas capaz, lo que Dios puso en tus manos prosperará. Tu trabajo, tus oportunidades, tus dones, todo prospera porque estás en ese lugar llamado Gosén, en el centro mismo de la voluntad de Dios. Cuando estás espiritualmente posicionado para obedecer a Dios, cuando decides renunciar a tu propia voluntad para seguir la suya, te encuentras en un sitio de abundancia, de riqueza y de provisión donde nada te faltará. Porque aquello que Dios te entregó prosperará. Puede ser una pequeña tienda, un negocio modesto, pero a través de esa tienda Dios traerá prosperidad. Dios traerá los recursos, el sustento y la provisión que necesitas para cumplir tu llamado y tu propósito. Cuando la familia de Jacob llegó a Egipto, jamás imaginaron que permanecerían en un lugar tan abundante. Y observa lo que dijo Faraón. Era la mejor parte de la tierra. Dios tiene lo mejor reservado para nosotros. No entiendo por qué tantas personas insisten en pensar siempre en lo peor. Insisten en creer que Dios no tiene nada bueno para ellas, o que su vida aquí en la tierra tiene que ser un sufrimiento constante. Pero yo deseo para ti lo mejor de esta tierra. Deseo que seas muy bendecido, muy próspero y sobre todo, lleno de la presencia de Dios, porque es el lugar de prosperidad que algunos minimizan diciendo, ese es solo un lugar material. También lleva la mano de Dios, es la mano de Dios. Algunos cristianos huyen de la idea de prosperidad diciendo, no, porque Dios no es eso, Dios es Dios. Pero deben entender algo, la prosperidad es una bendición de Dios, lo creas o no, lo es. Así como la salud, así como la familia, así como la comunión con Él. Ahora, claro está, la mayor bendición de todas es la salvación. De nada sirve tener mucha riqueza y prosperidad si no tienes a Dios en tu vida, si no tienes a Jesús como tu Señor. No basta con ganar en esta tierra. Hay que ganar algo mayor primero,
Y eso es Cristo en tu vida. Cristo es lo más importante. Y ese lugar, llamado la voluntad de Dios, es un lugar de prosperidad. La tercera característica es la protección. Las plagas del mundo no entrarán en tu casa. Egipto estaba pasando, y no solo Egipto, sino toda la región a su alrededor, por una crisis muy severa que Dios había revelado. Yo entiendo que, detrás de muchas crisis, hay también una fuerte actuación maligna. No digo que en todas, porque hay crisis que nosotros mismos provocamos, pero hay otras en las que detrás hay una nube demoníaca, una acción del enemigo contra tu destino y contra lo que Dios ha preparado para tu vida. Sin embargo, en ese lugar, el centro de la voluntad de Dios, las plagas no tenían poder sobre Jacob ni sobre su familia, porque estaban bajo la dirección divina, bajo una palabra de Dios. Cuando estás bajo una palabra de Dios, la plaga no tiene poder sobre tu vida. Aunque todo a tu alrededor parezca desmoronarse, no serás alcanzado. Así está escrito en el Salmo 91. 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Eso significa que en el centro de la voluntad de Dios estás protegido. Las cosas pueden parecer difíciles afuera. Puedes observar la situación y decir, todo está complicado. Pero aún así estás seguro, porque estás en el lugar donde Dios te mandó estar. Cuando permanecemos donde Dios nos colocó, su bendición está sobre nosotros. Y la cuarta cosa es la provisión. Es una abundancia continua, independiente de las circunstancias. Eso representaba precisamente el lugar donde el pueblo de Israel habitaba, un sitio de provisión constante. Durante todo el tiempo que estuvieron en Egipto, nunca les faltó nada. La provisión era continua. Pasaron más de 430 años y Dios los sustentó allí dentro. Cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, Él te sostiene. Y cuando salieron al desierto, Dios también los sustentó. ¿Por qué? Porque Gosén no era solo una ubicación geográfica, era un posicionamiento espiritual. El acto de obedecer a Dios, de rendirse a su voluntad, de seguir su dirección y sus instrucciones. Es un lugar de promesa, un lugar de lo sobrenatural. Es algo increíble. Por eso, camina según la palabra de Dios. Si caminas bajo su dirección, te irá bien. Si caminas conforme a su voluntad, verás cuántas bendiciones tú y tu casa heredarán en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entrego esta palabra hoy a tu corazón. Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré del Señor, Él es mi Dios, mi refugio, mi fortaleza, y en Él confiaré, porque Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Su verdad será tu escudo y tu defensa. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que anda en la oscuridad, ni la mortandad que destruye al mediodía. 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Solamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque tú, oh Señor, eres mi refugio. Has puesto al Altísimo como tu habitación. Ningún mal te sucederá, ni plaga alguna tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Ellos te sostendrán en sus manos, para que no tropieces con tu pie en piedra alguna. Pisarás sobre el león y la serpiente. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto porque ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Oremos, Señor Dios y Padre, en el nombre de Jesús presentamos ante ti todas nuestras peticiones de oración. Presentamos nuestras vidas, nuestras familias y todo lo que fue colocado aquí, Señor. En esta carta para Dios, todas las oraciones específicas, todos los clamores,
cada persona que pide por su salud física o emocional. Yo oro, Señor, por sanidad total, porque Jesucristo sana y nuestra fe está en Él. Presentamos ante ti la vida de cada persona, su familia, sus peticiones y su propósito. Ponemos todo delante del Señor y pedimos una intervención divina. Pedimos el milagro del Señor. Pedimos respuestas del cielo sobre cada petición. Oro también, Señor, por todos los que están enfermos, física o emocionalmente, que sean sanados. Ordeno que toda alergia, que todo problema en los riñones, en el hígado, en el páncreas, en la vesícula, sea sanado completamente en el nombre de Jesús. Llévate, Padre, todo miedo, toda inseguridad. Aquella persona que se ha sentido sola, que ha caminado sola, que ahora reciba la presencia de Jesús en su vida. Que esa presencia que fortalece, que levanta, que transforma, toque ahora su casa. Esa presencia maravillosa que celebramos, esa presencia que alegra nuestro corazón. Señor Jesús, invocamos tu poderoso nombre. Entra con tu presencia en nuestra casa. Entra con tu presencia en nuestra vida y fortalécenos. Espíritu Santo, ven con tu poder ahora y que todo yugo espiritual sea quebrado en el nombre de Jesús. Yo quiero profetizar, Padre, estas 4 palabras sobre aquel que está en el centro de la voluntad de Dios o que se está alineando para entrar en ella. Habrá prosperidad, habrá preservación, habrá provisión sobrenatural del Señor y habrá sustento y protección divina sobre su vida. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos, Padre, para que haya un derramamiento de bendiciones, para que los cielos se abran sobre tus hijos e hijas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo sea contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, detrás de nosotros, a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida. Nuestra familia profetizamos cielos abiertos sobre tu vida, sobre tu casa, tu familia y tus negocios. Que tus proyectos salgan bien y que el Señor esté constantemente fortaleciendo a ti y a todos los de tu hogar. Que toda obra de envidia, de maldad, de oposición y toda batalla espiritual se rinda al poderoso nombre de Jesucristo. Invocamos el nombre de Jesús en esta oración y pedimos al dulce Espíritu Santo que Él pueda conducir todas las cosas. Nuestro corazón está rendido a ti, oh Dios. Nuestros oídos están abiertos para escucharte, abiertos para rendirnos a tu voluntad. Queremos ser guiados hacia el pleno deseo y la perfecta voluntad del Señor en nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, Padre, y ayúdanos a caminar según tus caminos. Oramos en el nombre de Jesús, presentando también nuestra carta para Dios, las oraciones específicas que hacemos en una misma fe, en concordancia, creyendo que tú, oh Dios, eres el Dios que responde. Tú eres el Dios que trae respuestas, como está escrito en tu palabra. Clama a mí y yo te responderé. Y te anunciaré cosas grandes y firmes que no sabes. Padre mío, te pedimos, bendice cada carta para Dios, cada petición de oración, cada oración específica que fue hecha. Señor, en este propósito, libera tu poder, Padre, y oro también por todo aquel que está enfermo, física o emocionalmente, para que sea sanado ahora, en el poderoso nombre de Jesucristo. Oramos para que toda enfermedad, toda alergia, todo cáncer, toda dolencia o cualquier tipo de problema físico se rinda ante el poderoso nombre de Jesús. También oro, Padre, para que el Señor quite la ansiedad, quite el miedo, quite la insomnio y traiga paz a ese corazón, paz a esa vida. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos. Señor, que Dios te bendiga. Di conmigo. Mi Dios me responde. Esa es nuestra certeza, que Dios escucha las oraciones. Nuestra vida está en el altar de Dios. La Biblia dice que mucho puede la oración del justo en sus efectos. También dice que Elías, el profeta Elías, un gran hombre de Dios en la Biblia,
Era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Y oró, y los cielos se abrieron y llovió. Y yo creo que, de la misma manera que nosotros tenemos nuestras limitaciones, todos nosotros, Dios responde a nuestras oraciones. Así como respondió a las oraciones del profeta Elías, también puede responder a mis oraciones y a las tuyas. Aunque seamos seres imperfectos, aunque cometamos errores, tenemos un Dios en nuestra vida que nos escucha, un Dios que puede hacerlo todo. Por eso, pon tu fe en el Señor. Digo esto porque algunas personas a veces se me acercan y dicen: soy tan pecador. ¿Cómo va a escucharme Dios? Pero a través de Jesucristo, tú recibiste una nueva oportunidad. Naciste de nuevo por medio de Jesús. Tus pecados fueron perdonados y se te dio una nueva oportunidad. Ahora tienes acceso a Dios. Y sí, Dios tiene placer en escucharnos. Dios se alegra al ver a sus hijos orando. Por eso Jesús nos mostró con su propio ejemplo que la oración debe ser parte de nuestra jornada, de nuestro destino, de nuestro propósito aquí en la tierra. Amén. Y en eso creo. Amo la oración. Soy un intercesor. Creo profundamente en el poder de la oración y creo que necesitamos rendirnos cada vez más a Dios a través de la oración. Amén. Quiero compartir una palabra contigo. ¿Has oído hablar de un lugar llamado Gosén? ¿Lo has escuchado alguna vez? Bien, este lugar llamado Gosén fue donde el pueblo de Israel, la familia de Jacob, vino a habitar por invitación de José y del faraón. Ese lugar representa un sitio de bendición, un lugar de maravilla. Hoy quiero hablarte sobre 4 características de estar en un lugar bendecido. Y con esta palabra, también podrás identificar si el lugar donde estás es bendecido o no. Si estás en la dirección de Dios o no, porque eso es lo que representa Gosén, un lugar conforme a la voluntad de Dios. Cuando estamos en ese sitio, llamado la voluntad de Dios, somos bendecidos de muchas formas. Este texto se encuentra en Génesis, capítulo 47, versículos del 1 al 6, donde dice así: Entonces vino José y dijo a Faraón: mi padre y mis hermanos, con sus rebaños y su ganado, y con todo lo que poseen, han venido de la tierra de Canaán, y sé aquí que están en la tierra de Gosén. Y tomó a 5 de sus hermanos y los presentó ante Faraón. Entonces Faraón preguntó a los hermanos de José: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron: tus siervos son pastores de rebaños, tanto nosotros como nuestros padres. Y dijeron además a Faraón: hemos venido a habitar en esta tierra, porque no hay pasto para los rebaños de tus siervos, pues el hambre es muy grande en la tierra de Canaán. Ahora te rogamos que permitas que tus siervos habiten en la tierra de Gosén. Entonces Faraón dijo a José: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto está delante de ti. En lo mejor de la tierra, haz que habiten tu padre y tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Si sabes que entre ellos hay hombres capaces, ponlos como jefes del ganado que me pertenece. Mira eso, el mejor lugar de la tierra. Gosén no era solo un sitio geográfico, era un lugar de bendición, un símbolo del favor de Dios, de abundancia y también un posicionamiento espiritual. Yo creo que no llegaron allí por casualidad. Fue Dios quien los colocó en ese lugar y los sostuvo de manera sobrenatural. José llevó a su familia a Gosén durante la crisis más severa de Egipto. Y allí experimentaron 4 características que toda familia también necesita experimentar. Cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, en un lugar de bendición, experimentarás estas 4 cosas. La primera de ellas es la preservación. Dios preserva tu linaje, tu propósito y también tu identidad familiar. Creo firmemente que cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, Él nos preserva. No importa si a nuestro alrededor hay crisis, enemigos o luchas, cuando estamos en el centro de su voluntad, somos preservados. A veces parece que olvidamos eso. Olvidamos que Dios cuida de nosotros.
Olvidamos que el centro de la voluntad de Dios es un lugar de preservación, un lugar intocable, un lugar donde la mano del Señor está sobre nuestra vida. Todos enfrentamos distintos tipos de desafíos en nuestra vida. Desafíos que pueden ser incómodos y difíciles, pero en medio de esa jornada, aun cuando sea incómoda en algunos momentos, la presencia de Dios en nuestra vida nos fortalece, nos capacita y nos ayuda a continuar. Cuando estás en ese sitio llamado el centro de la voluntad de Dios, eres preservado. Esa preservación es Dios guardando tu casa, tu linaje, tu familia. Ese es un lugar de bendición y de protección. Serás preservado allí por mucho tiempo. Durante mucho tiempo Dios te guardará y obrará en tu vida. La segunda cosa es la prosperidad. Cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, en ese lugar llamado Gosén, que representa precisamente ese centro de su voluntad, todo lo que Dios ha puesto en tus manos se multiplica. ¿Por qué? Porque estás en el centro de su propósito. Así que, aunque te sientas limitado, aunque no te creas capaz, lo que Dios puso en tus manos prosperará. Tu trabajo, tus oportunidades, tus dones, todo prospera porque estás en ese lugar llamado Gosén, en el centro mismo de la voluntad de Dios. Cuando estás espiritualmente posicionado para obedecer a Dios, cuando decides renunciar a tu propia voluntad para seguir la suya, te encuentras en un sitio de abundancia, de riqueza y de provisión donde nada te faltará. Porque aquello que Dios te entregó prosperará. Puede ser una pequeña tienda, un negocio modesto, pero a través de esa tienda Dios traerá prosperidad. Dios traerá los recursos, el sustento y la provisión que necesitas para cumplir tu llamado y tu propósito. Cuando la familia de Jacob llegó a Egipto, jamás imaginaron que permanecerían en un lugar tan abundante. Y observa lo que dijo Faraón. Era la mejor parte de la tierra. Dios tiene lo mejor reservado para nosotros. No entiendo por qué tantas personas insisten en pensar siempre en lo peor. Insisten en creer que Dios no tiene nada bueno para ellas, o que su vida aquí en la tierra tiene que ser un sufrimiento constante. Pero yo deseo para ti lo mejor de esta tierra. Deseo que seas muy bendecido, muy próspero y sobre todo, lleno de la presencia de Dios, porque es el lugar de prosperidad que algunos minimizan diciendo, ese es solo un lugar material. También lleva la mano de Dios, es la mano de Dios. Algunos cristianos huyen de la idea de prosperidad diciendo, no, porque Dios no es eso, Dios es Dios. Pero deben entender algo, la prosperidad es una bendición de Dios, lo creas o no, lo es. Así como la salud, así como la familia, así como la comunión con Él. Ahora, claro está, la mayor bendición de todas es la salvación. De nada sirve tener mucha riqueza y prosperidad si no tienes a Dios en tu vida, si no tienes a Jesús como tu Señor. No basta con ganar en esta tierra. Hay que ganar algo mayor primero, y eso es Cristo en tu vida. Cristo es lo más importante, y ese lugar, llamado la voluntad de Dios, es un lugar de prosperidad. La tercera característica es la protección. Las plagas del mundo no entrarán en tu casa. Egipto estaba pasando, y no solo Egipto, sino toda la región a su alrededor, por una crisis muy severa que Dios había revelado. Yo entiendo que, detrás de muchas crisis, hay también una fuerte actuación maligna. No digo que en todas, porque hay crisis que nosotros mismos provocamos, pero hay otras en las que detrás hay una nube demoníaca, una acción del enemigo contra tu destino y contra lo que Dios ha preparado para tu vida. Sin embargo, en ese lugar, el centro de la voluntad de Dios, las plagas no tenían poder sobre Jacob ni sobre su familia, porque estaban bajo la dirección divina, bajo una palabra de Dios. Cuando estás bajo una palabra de Dios, la plaga no tiene poder sobre tu vida. Aunque todo a tu alrededor parezca desmoronarse, no serás alcanzado. Así está escrito en el Salmo 91. 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Eso significa que en el centro de la voluntad de Dios estás protegido.
Las cosas pueden parecer difíciles afuera. Puedes observar la situación y decir, todo está complicado. Pero aún así estás seguro, porque estás en el lugar donde Dios te mandó estar. Cuando permanecemos donde Dios nos colocó, su bendición está sobre nosotros. Y la cuarta cosa es la provisión. Es una abundancia continua, independiente de las circunstancias. Eso representaba precisamente el lugar donde el pueblo de Israel habitaba, un sitio de provisión constante. Durante todo el tiempo que estuvieron en Egipto, nunca les faltó nada. La provisión era continua. Pasaron más de 430 años y Dios los sustentó allí dentro. Cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, Él te sostiene. Y cuando salieron al desierto, Dios también los sustentó. ¿Por qué? Porque Gosén no era solo una ubicación geográfica, era un posicionamiento espiritual. El acto de obedecer a Dios, de rendirse a su voluntad, de seguir su dirección y sus instrucciones. Es un lugar de promesa, un lugar de lo sobrenatural. Es algo increíble. Por eso, camina según la palabra de Dios. Si caminas bajo su dirección, te irá bien. Si caminas conforme a su voluntad, verás cuántas bendiciones tú y tu casa heredarán en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entrego esta palabra hoy a tu corazón. Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré del Señor, Él es mi Dios, mi refugio, mi fortaleza, y en Él confiaré, porque Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Su verdad será tu escudo y tu defensa. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que anda en la oscuridad, ni la mortandad que destruye al mediodía. 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Solamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque tú, oh Señor, eres mi refugio. Has puesto al Altísimo como tu habitación. Ningún mal te sucederá, ni plaga alguna tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Ellos te sostendrán en sus manos, para que no tropieces con tu pie en piedra alguna. Pisarás sobre el león y la serpiente. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto porque ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Oremos, Señor Dios y Padre, en el nombre de Jesús presentamos ante ti todas nuestras peticiones de oración. Presentamos nuestras vidas, nuestras familias y todo lo que fue colocado aquí, Señor. En esta carta para Dios, todas las oraciones específicas, todos los clamores, cada persona que pide por su salud física o emocional. Yo oro, Señor, por sanidad total, porque Jesucristo sana, y nuestra fe está en Él. Presentamos ante ti la vida de cada persona, su familia, sus peticiones y su propósito. Ponemos todo delante del Señor y pedimos una intervención divina. Pedimos el milagro del Señor. Pedimos respuestas del cielo sobre cada petición. Oro también, Señor, por todos los que están enfermos, física o emocionalmente, que sean sanados. Ordeno que toda alergia, que todo problema en los riñones, en el hígado, en el páncreas, en la vesícula, sea sanado completamente en el nombre de Jesús. Llévate, Padre, todo miedo, toda inseguridad. Aquella persona que se ha sentido sola, que ha caminado sola, que ahora reciba la presencia de Jesús en su vida. Que esa presencia que fortalece, que levanta, que transforma, toque ahora su casa. Esa presencia maravillosa que celebramos, esa presencia que alegra nuestro corazón. Señor Jesús, invocamos tu poderoso nombre. Entra con tu presencia en nuestra casa. Entra con tu presencia en nuestra vida y fortalécenos. Espíritu Santo, ven con tu poder ahora
y que todo yugo espiritual sea quebrado en el nombre de Jesús. Yo quiero profetizar, Padre, estas 4 palabras sobre aquel que está en el centro de la voluntad de Dios o que se está alineando para entrar en ella. Habrá prosperidad, habrá preservación, habrá provisión sobrenatural del Señor y habrá sustento y protección divina sobre su vida. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos, Padre, para que haya un derramamiento de bendiciones, para que los cielos se abran sobre tus hijos e hijas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo sea contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, detrás de nosotros, a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida. Nuestra familia profetizamos cielos abiertos sobre tu vida, sobre tu casa, tu familia y tus negocios. Que tus proyectos salgan bien y que el Señor esté constantemente fortaleciendo a ti y a todos los de tu hogar. Que toda obra de envidia, de maldad, de oposición y toda batalla espiritual se rinda al poderoso nombre de Jesucristo. Invocamos el nombre de Jesús en esta oración y pedimos al dulce Espíritu Santo que Él pueda conducir todas las cosas. Nuestro corazón está rendido a ti, oh Dios. Nuestros oídos están abiertos para escucharte, abiertos para rendirnos a tu voluntad. Queremos ser guiados hacia el pleno deseo y la perfecta voluntad del Señor en nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, Padre, y ayúdanos a caminar según tus caminos. Oramos en el nombre de Jesús, presentando también nuestra carta para Dios, las oraciones específicas que hacemos en una misma fe, en concordancia, creyendo que tú, oh Dios, eres el Dios que responde. Tú eres el Dios que trae respuestas, como está escrito en tu palabra. Clama a mí y yo te responderé, y te anunciaré cosas grandes y firmes que no sabes. Padre mío, te pedimos, bendice cada carta para Dios, cada petición de oración, cada oración específica que fue hecha, Señor, en este propósito. Libera tu poder, Padre, y oro también por todo aquel que está enfermo, física o emocionalmente, para que sea sanado ahora, en el poderoso nombre de Jesucristo. Oramos para que toda enfermedad, toda alergia, todo cáncer, toda dolencia o cualquier tipo de problema físico se rinda ante el poderoso nombre de Jesús. También oro, Padre, para que el Señor quite la ansiedad, quite el miedo, quite la insomnio y traiga paz a ese corazón, paz a esa vida. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos. Señor, que Dios te bendiga. Di conmigo. Mi Dios me responde. Esa es nuestra certeza, que Dios escucha las oraciones. Nuestra vida está en el altar de Dios. La Biblia dice que mucho puede la oración del justo en sus efectos. También dice que Elías, el profeta Elías, un gran hombre de Dios en la Biblia, era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Y oró, y los cielos se abrieron y llovió. Y yo creo que, de la misma manera que nosotros tenemos nuestras limitaciones, todos nosotros, Dios responde a nuestras oraciones. Así como respondió a las oraciones del profeta Elías, también puede responder a mis oraciones y a las tuyas. Aunque seamos seres imperfectos, aunque cometamos errores, tenemos un Dios en nuestra vida que nos escucha, un Dios que puede hacerlo todo. Por eso, pon tu fe en el Señor. Digo esto porque algunas personas a veces se me acercan y dicen, soy tan pecador. ¿Cómo va a escucharme Dios? Pero a través de Jesucristo, tú recibiste una nueva oportunidad. Naciste de nuevo por medio de Jesús. Tus pecados fueron perdonados y se te dio una nueva oportunidad. Ahora tienes acceso a Dios. Y sí, Dios tiene placer en escucharnos. Dios se alegra al ver a sus hijos orando. Por eso Jesús nos mostró con su propio ejemplo que la oración debe ser parte de nuestra jornada, de nuestro destino, de nuestro propósito aquí en la tierra. Amén. Y en eso creo. Amo la oración. Soy un intercesor.
Creo profundamente en el poder de la oración y creo que necesitamos rendirnos cada vez más a Dios a través de la oración. Amén. Quiero compartir una palabra contigo. ¿Has oído hablar de un lugar llamado Gosén? ¿Lo has escuchado alguna vez? Bien, este lugar llamado Gosén fue donde el pueblo de Israel, la familia de Jacob, vino a habitar por invitación de José y del faraón. Ese lugar representa un sitio de bendición, un lugar de maravilla. Hoy quiero hablarte sobre 4 características de estar en un lugar bendecido. Y con esta palabra, también podrás identificar si el lugar donde estás es bendecido o no. Si estás en la dirección de Dios o no, porque eso es lo que representa Gosén, un lugar conforme a la voluntad de Dios. Cuando estamos en ese sitio, llamado la voluntad de Dios, somos bendecidos de muchas formas. Este texto se encuentra en Génesis, capítulo 47, versículos del 1 al 6, donde dice así: Entonces vino José y dijo a Faraón: Mi padre y mis hermanos, con sus rebaños y su ganado, y con todo lo que poseen, han venido de la tierra de Canaán, y sé aquí que están en la tierra de Gosén. Y tomó a 5 de sus hermanos y los presentó ante Faraón. Entonces Faraón preguntó a los hermanos de José: ¿Cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron: Tus siervos son pastores de rebaños, tanto nosotros como nuestros padres. Y dijeron además a Faraón: Hemos venido a habitar en esta tierra, porque no hay pasto para los rebaños de tus siervos, pues el hambre es muy grande en la tierra de Canaán. Ahora te rogamos que permitas que tus siervos habiten en la tierra de Gosén. Entonces Faraón dijo a José: Tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto está delante de ti. En lo mejor de la tierra, haz que habiten tu padre y tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Si sabes que entre ellos hay hombres capaces, ponlos como jefes del ganado que me pertenece. Mira eso, el mejor lugar de la tierra. Gosén no era solo un sitio geográfico, era un lugar de bendición, un símbolo del favor de Dios, de abundancia y también un posicionamiento espiritual. Yo creo que no llegaron allí por casualidad. Fue Dios quien los colocó en ese lugar y los sostuvo de manera sobrenatural. José llevó a su familia a Gosén durante la crisis más severa de Egipto. Y allí experimentaron 4 características que toda familia también necesita experimentar. Cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, en un lugar de bendición, experimentarás estas 4 cosas. La primera de ellas es la preservación. Dios preserva tu linaje, tu propósito y también tu identidad familiar. Creo firmemente que cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, Él nos preserva. No importa si a nuestro alrededor hay crisis, enemigos o luchas, cuando estamos en el centro de su voluntad, somos preservados. A veces parece que olvidamos eso. Olvidamos que Dios cuida de nosotros. Olvidamos que el centro de la voluntad de Dios es un lugar de preservación, un lugar intocable, un lugar donde la mano del Señor está sobre nuestra vida. Todos enfrentamos distintos tipos de desafíos en nuestra vida. Desafíos que pueden ser incómodos y difíciles, pero en medio de esa jornada, aun cuando sea incómoda en algunos momentos, la presencia de Dios en nuestra vida nos fortalece, nos capacita y nos ayuda a continuar. Cuando estás en ese sitio llamado el centro de la voluntad de Dios, eres preservado. Esa preservación es Dios guardando tu casa, tu linaje, tu familia. Ese es un lugar de bendición y de protección. Serás preservado allí por mucho tiempo. Durante mucho tiempo Dios te guardará y obrará en tu vida. La segunda cosa es la prosperidad. Cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, en ese lugar llamado Gosén, que representa precisamente ese centro de su voluntad, todo lo que Dios ha puesto en tus manos se multiplica. ¿Por qué? Porque estás en el centro de su propósito. Así que, aunque te sientas limitado, aunque no te creas capaz, lo que Dios puso en tus manos prosperará. Tu trabajo, tus oportunidades, tus dones, todo prospera porque estás en ese lugar llamado Gosén, en el centro mismo de la voluntad de Dios.
Cuando estás espiritualmente posicionado para obedecer a Dios, cuando decides renunciar a tu propia voluntad para seguir la suya, te encuentras en un sitio de abundancia, de riqueza y de provisión donde nada te faltará. Porque aquello que Dios te entregó prosperará. Puede ser una pequeña tienda, un negocio modesto, pero a través de esa tienda Dios traerá prosperidad. Dios traerá los recursos, el sustento y la provisión que necesitas para cumplir tu llamado y tu propósito. Cuando la familia de Jacob llegó a Egipto, jamás imaginaron que permanecerían en un lugar tan abundante. Y observa lo que dijo Faraón. Era la mejor parte de la tierra. Dios tiene lo mejor reservado para nosotros. No entiendo por qué tantas personas insisten en pensar siempre en lo peor. Insisten en creer que Dios no tiene nada bueno para ellas, o que su vida aquí en la tierra tiene que ser un sufrimiento constante. Pero yo deseo para ti lo mejor de esta tierra. Deseo que seas muy bendecido, muy próspero y sobre todo, lleno de la presencia de Dios, porque es el lugar de prosperidad que algunos minimizan diciendo, ese es solo un lugar material. También lleva la mano de Dios, es la mano de Dios. Algunos cristianos huyen de la idea de prosperidad diciendo, no, porque Dios no es eso. Dios es Dios. Pero deben entender algo, la prosperidad es una bendición de Dios. Lo creas o no, lo es. Así como la salud, así como la familia, así como la comunión con Él. Ahora, claro está, la mayor bendición de todas es la salvación. De nada sirve tener mucha riqueza y prosperidad si no tienes a Dios en tu vida, si no tienes a Jesús como tu Señor. No basta con ganar en esta tierra. Hay que ganar algo mayor primero, y eso es Cristo en tu vida. Cristo es lo más importante, y ese lugar, llamado la voluntad de Dios, es un lugar de prosperidad. La tercera característica es la protección. Las plagas del mundo no entrarán en tu casa. Egipto estaba pasando, y no solo Egipto, sino toda la región a su alrededor, por una crisis muy severa que Dios había revelado. Yo entiendo que, detrás de muchas crisis, hay también una fuerte actuación maligna. No digo que en todas, porque hay crisis que nosotros mismos provocamos, pero hay otras en las que detrás hay una nube demoníaca, una acción del enemigo contra tu destino y contra lo que Dios ha preparado para tu vida. Sin embargo, en ese lugar, el centro de la voluntad de Dios, las plagas no tenían poder sobre Jacob ni sobre su familia, porque estaban bajo la dirección divina, bajo una palabra de Dios. Cuando estás bajo una palabra de Dios, la plaga no tiene poder sobre tu vida. Aunque todo a tu alrededor parezca desmoronarse, no serás alcanzado. Así está escrito en el Salmo 91. 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Eso significa que en el centro de la voluntad de Dios estás protegido. Las cosas pueden parecer difíciles afuera. Puedes observar la situación y decir, todo está complicado. Pero aún así estás seguro, porque estás en el lugar donde Dios te mandó estar. Cuando permanecemos donde Dios nos colocó, su bendición está sobre nosotros. Y la cuarta cosa es la provisión. Es una abundancia continua, independiente de las circunstancias. Eso representaba precisamente el lugar donde el pueblo de Israel habitaba, un sitio de provisión constante. Durante todo el tiempo que estuvieron en Egipto, nunca les faltó nada. La provisión era continua. Pasaron más de 430 años y Dios los sustentó allí dentro. Cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, Él te sostiene. Y cuando salieron al desierto, Dios también los sustentó. ¿Por qué? Porque Gosén no era solo una ubicación geográfica, era un posicionamiento espiritual. El acto de obedecer a Dios, de rendirse a su voluntad, de seguir su dirección y sus instrucciones. Es un lugar de promesa, un lugar de lo sobrenatural. Es algo increíble. Por eso, camina según la palabra de Dios. Si caminas bajo su dirección, te irá bien.
Si caminas conforme a su voluntad, verás cuántas bendiciones tú y tu casa heredarán en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entrego esta palabra hoy a tu corazón. Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré del Señor: Él es mi Dios, mi refugio, mi fortaleza, y en Él confiaré, porque Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Su verdad será tu escudo y tu defensa. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que anda en la oscuridad, ni la mortandad que destruye al mediodía. 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Solamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque tú, oh Señor, eres mi refugio. Has puesto al Altísimo como tu habitación. Ningún mal te sucederá, ni plaga alguna tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Ellos te sostendrán en sus manos, para que no tropieces con tu pie en piedra alguna. Pisarás sobre el león y la serpiente, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, porque ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Oremos. Señor Dios y Padre, en el nombre de Jesús presentamos ante ti todas nuestras peticiones de oración. Presentamos nuestras vidas, nuestras familias y todo lo que fue colocado aquí, Señor, en esta carta para Dios. Todas las oraciones específicas, todos los clamores, cada persona que pide por su salud física o emocional. Yo oro, Señor, por sanidad total, porque Jesucristo sana y nuestra fe está en Él. Presentamos ante ti la vida de cada persona, su familia, sus peticiones y su propósito. Ponemos todo delante del Señor y pedimos una intervención divina. Pedimos el milagro del Señor. Pedimos respuestas del cielo sobre cada petición. Oro también, Señor, por todos los que están enfermos, física o emocionalmente, que sean sanados. Ordeno que toda alergia, que todo problema en los riñones, en el hígado, en el páncreas, en la vesícula, sea sanado completamente en el nombre de Jesús. Llévate, Padre, todo miedo, toda inseguridad. Aquella persona que se ha sentido sola, que ha caminado sola, que ahora reciba la presencia de Jesús en su vida. Que esa presencia que fortalece, que levanta, que transforma, toque ahora su casa. Esa presencia maravillosa que celebramos, esa presencia que alegra nuestro corazón. Señor Jesús, invocamos tu poderoso nombre. Entra con tu presencia en nuestra casa. Entra con tu presencia en nuestra vida y fortalécenos. Espíritu Santo, ven con tu poder ahora y que todo yugo espiritual sea quebrado en el nombre de Jesús. Yo quiero profetizar, Padre, estas 4 palabras sobre aquel que está en el centro de la voluntad de Dios o que se está alineando para entrar en ella. Habrá prosperidad, habrá preservación, habrá provisión sobrenatural del Señor y habrá sustento y protección divina sobre su vida. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos, Padre, para que haya un derramamiento de bendiciones, para que los cielos se abran sobre tus hijos e hijas en el nombre de Jesús. Amén y amén.